Edad moderna se desarrolla esta época justo cuando termina la Edad Media. Eso quiere decir que con este acontecimiento va a comenzar la Edad Moderna, vayan tomando nota compañeros, 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces el Imperio Romano de Oriente, del cual no hemos hablado hace momentos atrás y ahora sí lo estamos haciendo, el de color amarillo, vamos a decir así de esta manera, es llamado también Imperio Bizantino o también denominado, Imperio Griego. Tiene distintos nombres, van a ir apuntando todos esos nombres, compañeros. En la Edad Moderna con la Revolución Francesa. La Edad Moderna como tal inicia, les vuelvo a repetir, con la caída de este Imperio Romano de Oriente y después posteriormente se va a ir desarrollando distintos tipos de acontecimientos como están observando ustedes, el humanismo, el renacimiento, la reforma protestante, la ilustración, la revolución de las 13 colonias inglesas y la revolución francesa para terminar todo la temática de la Edad Moderna. A ver, compañeros, algo sucedió, no sé por qué motivos las imágenes están cambiando. Humanismo. En el caso del humanismo, tenemos lo siguiente. Se desarrolla en los siglos XIV hasta el XVI. Anótense, 14 hasta el 16. XIV hasta el 16. Ahora, el humanismo es denominado de la siguiente manera. Anótense como una definición, les voy a dictar. Movimiento cultural. Es un movimiento cultural que quiso recuperar la antigüedad clásica. Que quiso recuperar la antigüedad clásica. Hablando de la recuperación de la antigüedad clásica, estamos hablando específicamente de lo griego, compañeros. El día de ayer hemos mencionado varios datos acerca de los griegos, hemos hablado de historia, de literatura, de matemáticas y otras actividades culturales que habían desarrollado los griegos. En el caso del humanismo, van a tomar nota también de esto, se ha desarrollado en lo que hoy conocemos como Italia, ¿ya? Entonces, ese es el sector donde se había desarrollado y posteriormente va a salpicar a todo lo que va a ser Europa. Entonces, lo que están intentando desarrollar justamente los italianos y después los europeos es recuperar todo lo que tenga que ver con los griegos. Entonces, a tener en cuenta justamente eso. Están queriendo recuperar todos los conocimientos de los griegos, básicamente de los griegos. Hay algunos que dicen incluso de los romanos, pero como la situación específica geográfica es Roma, no se la trata de recuperar principalmente, sino lo griego. Vamos con el segundo acontecimiento, que es el Renacimiento. En el caso del del Renacimiento, los siglos en los cuales se va a desarrollar, anótense, es siglo XV hasta el XVI. Ahí está. Entonces, ya tenemos ese detalle importante acerca de lo que va a ser el Renacimiento, siglo XV hasta el XVI, y también les voy a dictar su definición. Es un movimiento cultural, igualito que el anterior,
es un movimiento cultural que produce nuevos conocimientos, que produce nuevos conocimientos. Cuando estamos hablando de los nuevos conocimientos, estamos hablando de distintos tipos de personajes. Vamos a especificar uno de ellos, anótense. Estamos hablando justamente de lo que va a ser William Shakespeare. Anótense, William Shakespeare. William Shakespeare. Otro personaje va a ser Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Entonces, Miguel de Cervantes también es un personaje que es escritor, tanto al igual que William Shakespeare, y ambos personajes justamente van a desarrollar lo que se va a llamar la literatura moderna. Hacen distintos cambios, si quieren ustedes. Listo, ahí está. ¿Cambios de qué? Me pueden preguntar. Cambios del humanismo. Los humanistas trataban de recuperar lo antiguo y ahora el Renacimiento lo que está haciendo es intentar cosas nuevas. Otro personaje, para no dejarles simplemente con la idea, anótense, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci también es un personaje que va a desarrollar justamente ese tipo de inventos nuevos, vamos a decir así, para producir justamente conocimiento nuevo. Listo, ahí está. Entonces, tenemos varios datos importantes acerca de lo que justamente va a ser el Renacimiento. Vamos al tercer aspecto importante de la época moderna, la Reforma Protestante. En el caso de la Reforma Protestante, tenemos este siguiente caso importante que va a ser justamente el siglo XVI, y el personaje clave va a ser, anótense, Martín Lutero. Martín Lutero es cristiano, no es ateo, pero interesantemente Martín Lutero lo que va a hacer es desarrollar una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica. Ahora, en realidad la Iglesia Católica estaba desarrollando venta de indulgencias, es decir, un papelito que dice que está perdonado de todos sus pecados, cualquiera fueran los pecados, y lamentablemente la gente pues tuvo que caer en esa trampa de la Iglesia Católica, y Martín Lutero es uno de los personajes que estaba dentro de la Iglesia Católica, pero él se da cuenta de todo lo que está sucediendo, y al final lo critica en el año 1517. Anótense. Es una fecha muy histórica, muy importante, 1517. En el año 1517 escribe Martín Lutero las 95 tesis contra la Iglesia Católica. Anótense, 95 tesis contra la Iglesia Católica. Son 95 afirmaciones de la Iglesia Católica. Listo. Entonces comienza ahí un problema para Martín Lutero, vamos a decir, el cual va a tener que desarrollar distintos tipos de, por decir, defensas en el área de la argumentación, pero no le van a permitir hablar a Martín Lutero. Martín Lutero es un personaje que están viendo ahí, que aparte de escribir las 95 tesis, va a tener que desarrollar distintos tipos de posiciones en contra de la Iglesia Católica, es decir, en otras palabras, está en muchos problemas Martín Lutero. Y al final el personaje no se va a retractar, porque lo que la Iglesia Católica va a hacer es pedirle que se retracte de las 95 tesis que lo había mencionado, no solamente para la Iglesia Católica, sino para todo el pueblo. Y al final, pues, Martín Lutero
no se va a retractar, dice, denme una noche para orar, ora Martín Lutero, y al final la respuesta es, no me voy a retractar, no puedo ir en contra de mi propia conciencia. Listo. A partir de ese momento, fíjense, el año 1530, anótenlo, sáquenle una capturita si quieren, se desarrolla lo que se llama la división de la Iglesia católica, por decir así, entre lo que es justamente protestantes y católicos. Ahora, cuando se desarrolla esta división, anótense, se ha ido desarrollando distintos tipos de conflictos, y pues uno de los conflictos más duros va a ser del año 1618 al 48, que se formaliza la Guerra de los 30 años. Listo. Y se solucionó todo el problema en el año 1648 con la paz de Westfalia. Cuando se formaliza la paz de Westfalia, significa la tolerancia, entre comillas, entre protestantes y católicos. Y así termina el problema, vamos a decir, de la reforma protestante con la paz de Westfalia. Pero hay otro detalle importante que quiero que vayan tomando en cuenta, compañeros. Esto tiene que ver con el año 1522 y 1545, como están observando ustedes. En estos años tiene mucho trabajo, vamos a decir, el personaje Martín Lutero. ¿Por qué? Lo que va a hacer Martín Lutero en ese periodo es traducir la Biblia al alemán. Anótense. Traduce la Biblia al alemán. Listo. Ahora, otro detalle importante que tenemos que destacar también es justamente por qué motivos ha hecho este detallito de la traducción. Se traduce la Biblia al alemán justamente porque en ese tiempo la Iglesia Católica había impedido a las personas que justamente tengan una traducción de la Biblia, y lo que Martín Lutero va a hacer es decir, se puede tener una relación personal con Dios y se puede escuchar la voz de Dios, la Biblia. Y justamente a partir de ese momento es que va a traducir la Biblia, y posteriormente muchos otros personajes importantes van a traducir la Biblia al inglés, al francés, al castellano, hasta llegar al día de hoy a muchas versiones de la iglesia, de la Biblia, justamente en distintos tipos de idiomas. Listo, vamos con... Ahora, en el caso de la ilustración, como están viendo, se ha desarrollado entre esos años, siglos, perdón, finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII. En el caso del siglo XVIII, hay un dato muy interesante, es denominado también, por si acaso, el siglo de las luces. ¿Ya? Entonces, tomen nota de ese detalle importante, el siglo de las luces, así se lo denomina. Ahora, ¿qué es la ilustración? Que también hay que decirlo. En el caso de la ilustración, es un movimiento intelectual y cultural, así anótenlo, es un movimiento cultural, perdón, intelectual, que utiliza la razón humana. Es decir, en demasía, a eso nos estamos refiriendo, utiliza la razón humana, para producir cambios, para producir cambios. Listo, compañeros, ahí está. Ese es el término, perdón, eso es lo que se denomina como la ilustración.
Entonces, en cuanto a este detallito, justamente tiene que ver el caso de la Ilustración, que va a tratar de producir cambios no solamente a nivel político, social, sino en todos los ámbitos en realidad. Entonces, ese detalle no se vayan a olvidar para nada. Y uno de los cambios justamente que va a desarrollar la Ilustración va a ser la revolución de las 13 colonias inglesas. Ahí está, la revolución de las 13 colonias inglesas. Y la revolución de las 13 colonias inglesas, compañeros, lo vamos a desarrollar el día de mañana para que no nos quedemos a medias en el tema o al inicio simplemente. Entonces ya tenemos el dato específico de lo que va a ser justamente la ilustración y otros detalles importantes. Entonces vamos a quedar el día de hoy acá